Hola, soy Isidoro Pablo Pérez, profesor del área electrónica del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. En el video de hoy veremos el amplificador operacional real. Los objetivos es analizar las diferencias a tener en cuenta al resolver un circuito considerando que el amplificador operacional es un amplificador real y no el ideal. Informarnos en la hoja de datos de un amplificador operacional real de los valores de estos parámetros. Modelar el amplificador real a partir de las diferencias encontradas. Cuando se estudió el amplificador operacional real, por ejemplo, se había tenido en cuenta que la ganancia de tensión diferencial era considerada infinito. Ahora ya no es infinito y, por ejemplo, podemos leer en la hoja de datos del LM741 que la ganancia de modo diferencial está en el orden de los 200.000. Las impedancias de entrada, que en el caso del amplificador operacional ideal fueron tomadas como infinito, ahora, para un amplificador operacional real, esta impedancia de entrada está en el orden de los 2 megohm. La impedancia de salida, considerada en el caso del amplificador operacional ideal como 0, en un amplificador operacional real es distinta de 0, y para el 741 está en el orden de 50 a 75 ohms. Las corrientes de entrada, consideradas nulas en el amplificador operacional real, tienen un valor y no solamente son distintas de 0, sino que además son distintas entre sí. Estamos hablando de las corrientes de entrada del amplificador operacional que corresponden con la corriente de polarización de la primera etapa, que es un amplificador diferencial. Cuando esta primera etapa, este amplificador diferencial, está construido con transistores bipolares, estos transistores bipolares tienen una corriente de polarización de base que justamente se corresponden con estas corrientes de entrada del amplificador operacional real. En el caso del LM741 están en el orden de un promedio de 80 nanoamperes. La tasa de crecimiento había sido considerada infinito. La tasa de crecimiento de tensión a la salida es la velocidad a la que puede crecer esta tensión a la salida y que no es infinita, sino que tiene un valor. Para el amplificador operacional real es distinto de infinito y, por ejemplo, para un LM741 la tasa de crecimiento de tensión a la salida no puede superar los 0,5 volt por microsegundo. El ancho de banda, considerado infinito en el amplificador operacional real, en el ideal es distinto de infinito y depende de los polos que tiene el amplificador. En el caso del LM741 está en el orden de 1,5 MHz. Igual el ancho de banda final del amplificador va a depender de la realimentación que se le coloque, ¿no? Del lazo cerrado de realimentación. La tensión de offset a la entrada. La tensión de offset a la entrada, considerada 0 en un amplificador operacional ideal, es distinta de 0 en el real y, por ejemplo, para el caso del LM741 es del orden de 1 milivolt más menos 15 microvolt por grado centígrado. La relación de rechazo de modo común, que había sido considerada como infinito, para el amplificador operacional real es distinta de infinito. En el caso del 741 está en el orden de los 90 dB. Es la relación que hay entre la ganancia de modo diferencial a la ganancia de modo común. Y en el caso del ruido de fuente o rechazo de ruido de fuente, que también había sido considerado como infinito, en el caso del 741 es de 96 dB.
es la relación que hay entre el ruido ingresante desde la fuente, como por ejemplo Ripple, y el ruido a la salida del amplificador. Veamos ahora dos de estas deficiencias que luego analizaremos en el laboratorio. Dijimos que las corrientes de polarización, las corrientes de entrada del amplificador operacional real, son distintas de cero. Estas corrientes van a producir en las resistencias asociadas, tanto para la polarización como para la realimentación, van a producir una caída de tensión. Esta caída de tensión el amplificador lo va a ver como una señal de entrada y por lo tanto va a aparecer un desvío en la tensión de salida. La tensión de salida va a ser distinta de cero, aunque coloquemos las dos entradas a 0 volt. Imaginemos que pudimos compensar el problema del error debido a las corrientes de polarización. Si colocáramos las dos entradas a tensión nula, supondríamos que la tensión de salida también debería ser nula. Sin embargo, vamos a encontrar que hay una tensión de salida que es debida al error que comete el amplificador operacional debido a la tensión de error o tensión de offset a la entrada. La tensión de offset a la entrada es una tensión de error que tiene el amplificador operacional y que va a generar una tensión de salida que va a ser del valor de la ganancia de tensión del amplificador operacional multiplicado por esta tensión de error a la entrada. Veamos ahora si con todo lo que hemos analizado, las distintas falencias de un amplificador operacional, podemos realizar el circuito equivalente del mismo teniendo en cuenta todos estos problemas. La ganancia de tensión diferencial, que dijimos que ahora ya no era infinito, sino que era finita, va a ser la encargada de proporcionarnos acá este generador de tensión que es igual a la tensión a la entrada multiplicado por la ganancia diferencial. Estamos hablando de la tensión diferencial a la entrada del amplificador operacional. Las impedancias de entrada, que ahora no son infinitas, vamos a tener una resistencia de entrada para el modo diferencial y una resistencia de entrada para el modo común. Resistencia de salida no nula. Hay una resistencia en la salida que junto con el generador nos conforman acá un circuito Thevenin. La corriente de salida del amplificador operacional va a generar una caída de tensión en esta resistencia de salida, lo que nos va a alterar el valor de la tensión de salida. Las corrientes de polarización podemos simularlas utilizando dos generadores de corriente a la entrada, que lo que van a hacer es simular una corriente que proviene desde el circuito externo o entra al circuito externo, dependiendo qué transistores tenga el amplificador operacional aquí en la entrada, si son PNP o NPN. No linealidades. Saturación. ¿De qué estamos hablando? El amplificador operacional está alimentado por dos fuentes de alimentación, una positiva y una negativa. No están acá en el dibujo. Pero sí hay que tener en cuenta que la tensión de salida del amplificador operacional nunca va a exceder el valor de esas fuentes de tensión. En el caso ideal, a lo sumo, será el valor de esa fuente de tensión. Si la tensión de salida debería exceder ese valor, evidentemente se va a producir un recorte, tanto del lado positivo como del lado negativo. La tasa de crecimiento la podemos representar acá con una recta tensión de salida a tiempo. Ancho de banda finito. Bien, habíamos considerado que la ganancia diferencial de tensión era un valor ahora, un número, pero además de eso, depende de la frecuencia de trabajo. O sea, esta ganancia de tensión depende de la frecuencia de la señal que estemos amplificando.
Va a haber una frecuencia de corte que depende de los polos del amplificador y del circuito de realimentación. Offset no nulo, también la tensión de offset la vamos a simular con un generador de tensión en la entrada. La relación de rechazo de modo común finito. La relación de rechazo de modo común es la relación que hay entre la ganancia de modo diferencial y la ganancia de modo común. En el amplificador operacional real existe una ganancia de modo común que entonces nos obliga a poner un generador de tensión en serie, con el que habíamos puesto antes, de un valor tensión de entrada modo común multiplicado por la ganancia de modo común. Por último, la relación de rechazo al ruido de fuente está aquí simulado por un generador de valor variación de la tensión de fuente multiplicado por la relación de rechazo de la tensión de fuente. Conclusiones. Debemos estudiar cómo afectan en el funcionamiento las diferencias que existen entre los amplificadores reales y los ideales, lo que nos permitirá analizar los errores que se producen en el resultado esperado. Una vez obtenidas, ensayar las modificaciones en el circuito para contrarrestar estas falencias, cosas que haremos en el próximo video.